Hola amiguitos, bienvenidos una vez más a este tiempo de instrucción. Hoy en la vida de Yeshua estamos estudiando la porción número 35 que lleva por nombre Yeshua dio su vida por los que ama. Las porciones de este día las encuentras en el libro de Marcos capítulo 10 versos del 32 al 34 y Marcos capítulo 10 versos del 35 al 45. Y así comenzamos. Lo que no se podía evitar. Antes de continuar, quiero decirte que esta historia también la encuentras en el libro de Mateo, capítulo 20, versos del 17 al 19, y también en el libro de Lucas, capítulo 18, versos del 31 al 34. Y el relato dice de la siguiente manera: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Yeshua iba delante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esta historia nos muestra que estaba a punto de acontecer lo que para los discípulos era la cosa más trágica en todo su caminar con el Mesías. Imaginando un poco la escena, Yeshua iba caminando delante y los discípulos le seguían sorprendidos y perplejos, pero asimismo, conforme le seguían, se iban llenando de miedo en ese camino hacia Jerusalén, hacia su inminente muerte en la cruz. Vemos en este pasaje que Yeshua iba delante de sus discípulos en soledad. Sus discípulos no querían acercársele, pues estaban muy sensibles por el ambiente de tragedia que se percibía. Para Yeshua, ya esta era una decisión tomada. Sabía que para eso había venido a la tierra. Esto nos enseña que hay ciertas decisiones que una persona debe tomar a solas, y más cuando esas decisiones forman parte del plan de Elohim en nuestras vidas. Si Yeshua hubiera compartido esta decisión con sus discípulos, ciertamente lo único que ellos hubieran hecho es tratar de impedírselos. Es necesario aprender que en la vida hay ciertas cosas que debemos encarar solos. Hay decisiones y caminos por recorrer en la que nuestra compañía seremos nosotros mismos. Pero sin embargo, aún en medio de esa aparente soledad y en medio de esos momentos más difíciles, no estamos solos. En esos momentos es cuando Elohim está más cerca de nosotros, guiándonos y mostrándonos lo que hemos de hacer. Para Yeshua, esta era la determinación más importante en su vida, pues su muerte traería redención a muchos. Asimismo, en nosotros, esa decisión tan determinante que debemos tomar será para bendecir nuestra vida, pero también y mayormente a nuestra familia, a nuestras generaciones y también a muchas personas a nuestro alrededor. Es por ello que debemos tener el coraje de que aun cuando vemos el conflicto terrible que se aproxima desde lejos y teniendo tiempo de sobra para abandonar, no debemos rendirnos, sino que debemos seguir adelante, porque reconocemos la tarea que nuestro Padre nos ha encomendado. Ese fue el coraje que mostró Yeshua. Es por eso que solo Él figura a la cabeza de los héroes de esta tierra. Yeshua es nuestro héroe. Quiero recordarte que en medio de todo esto, la otra cosa importante es que al final Yeshua le dijo a sus discípulos que al tercer día resucitaría. Y esta es la señal que para aquel momento y para nosotros hoy, Yeshua dejó en la tierra, de que Él había vencido al enemigo. Y junto con esa victoria también nos entregó a nosotros, a los que le recibimos, a los que hemos creído en Él y a los que cumplimos su palabra, nos entregó la vida eterna. Una petición muy ambiciosa. Al igual que la historia anterior, esta historia también la encuentras en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versos del 20 al 28. El relato dice lo siguiente: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Yeshua les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío el darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Yeshua, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje nos muestra que Jacobo y Juan eran muy ambiciosos. Ellos pretendían ser los primeros ministros de Yeshua cuando se obtuviera la victoria y el triunfo final. Puede que su ambición se incentivara por el hecho de que Yeshua los había escogido como parte de su círculo íntimo, los 3 escogidos. Tal vez es porque tenían una posición económica mayor que los otros, pues su padre tenía la posibilidad de tener jornaleros, y esto lo vemos en Marcos capítulo 1, verso 20. Pero por este pasaje podemos ver que ellos no habían comprendido a Yeshua. Aun cuando el Mesías había anunciado su muerte, ellos no habían podido quitarse la idea de un Mesías de poder y gloria terrenales. Pero esta idea de ellos les sería aclarada únicamente con la cruz. Sin embargo, Yeshua les dejó bien claro que esa decisión final le pertenecía a Elohim. Nunca Yeshua intentó usurpar el lugar de Elohim. Por otra parte, viendo el lado positivo de la actitud de estos 2 discípulos, podemos entender también que Jacobo y Juan, aún y todo lo desconcertados que parecían, creían en Yeshua. Vemos en ellos una gran confianza y lealtad, y aunque estuvieran confundidos, tenían el corazón en su sitio y nunca dudaron del triunfo final del Mesías. Amiguito, nunca dudes de la obra que el Mesías vino a ejecutar en esta tierra y en el mundo, porque todo lo que hizo y lo que continúa haciendo es para llevarnos al glorioso reino de su Padre, que es nuestro Padre. Pero nunca debemos pensar que debemos ocupar lugares de privilegio por encima de otros, porque eso solo lo conoce nuestro Elohim. Nosotros debemos conservarnos siempre en humildad, sabiendo que el solo hecho de haber sido escogidos por Elohim como sus hijos ya es lo más grande. Shalom, amiguitos. Recuerda compartir estos videos con otros para que también sean bendecidos. Y también recuerda visitarnos por Facebook, Telegram e Instagram. Nos vemos en un próximo video.